Corría el año 2010, cuando surgió la visión de preparar la plantación de una nueva iglesia en Higüey. Para la materialización de ese propósito, se decide iniciar aprestos para la realización de una conferencia, Conferencia Plenitud, cuya primera versión fue en el año 2013. Bueno, cuando se va a hablar de las cosas de Dios y de los inicios de algo, tú tienes que empezar primero que Dios viene guiando un proceso de hablar a líderes, y Él empezó así, hablando a los líderes de la iglesia, de que era importante y necesario un evento de trascendencia para la ciudad de Higüey, para la provincia, la región y el país. Entonces fuimos organizando algunas reuniones y algunos contactos e investigaciones para eso, a fin de irle dando forma. Y una vez se le dio forma, entonces comenzamos a hacer ya organizaciones ya propiamente dicho, de promoción, de publicidad, pero más que eso, de buscar la persona ideal para este evento tan importante. Así más o menos inicia orando al Señor, pidiendo sabiduría, la dirección del Espíritu Santo. Y por consiguiente, entonces el Espíritu Santo va guiando los procesos. Una vez teníamos esa parte, entonces nos propusimos, no teníamos un lugar adecuado para una conferencia de esta magnitud, para llevar 500, 400, 600 personas. Y buscamos la autorización de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Eso fue posible, gracias a Dios. En el año 2013 es que inicia, propiamente dicho, la Conferencia Plenitud. En su primera edición, él llevó Tu Cruz, que fue maravilloso, porque ahí empezamos a aprender. Y también tuvimos el expositor, el pastor Eduardo Félix. Bueno, no hay que decir muchas cosas de él, porque sus credenciales en toda Latinoamérica. Este es un gran hombre de Dios, un hombre capacitado, sobre todo un hombre temeroso del Señor y con conocimientos básicos y profundos de la palabra de Dios. Y para esa conferencia eso era necesario, tener una persona adecuada. Entonces los líderes de la iglesia estábamos seguros, estábamos confiados en que esta persona, el pastor Eduardo Félix, iba a traer una enseñanza y un impacto adecuado. Porque para presentar el Evangelio de Cristo, no simplemente es tú hablar o decir algo. Tú tienes que ser cuidadoso en que la palabra de Dios, como dice Pablo a Timoteo, debe ser bien trazada. Y el pastor Eduardo Félix lo hizo así. Él llevó Tu Cruz, fue el inicio de Conferencia Plenitud. Y para la iglesia fue novedoso, porque la iglesia empezó a aprender cómo desarrollar un evento de esta magnitud. No teníamos referencia de otra iglesia aquí localmente en que pudiéramos consultar o hacer algunos cuestionamientos. Sin embargo, el Señor siempre da la sabiduría, siempre da el conocimiento para esos asuntos. Así es que fue maravilloso. La visión nace del pastor Rafael Guerrero y es comunicada y asumida por los líderes, para luego ser abrazada por toda la iglesia y dar lugar a reuniones, evaluación de posibles expositores y preparativos para la organización de la primera conferencia con la integración de los demás ministerios. Contando en el proceso con la participación activa del pastor Rafael y los hermanos Zoila del Rosario, Pedro Herrera, Lucía Gil, Adolfo Duluc, Víctor Guerrero, Miguel Guerrero, Hilaria Guerrero, Luis Alfredo Villa, entre otros, como parte del liderazgo y del equipo creativo. Conferencia Plenitud, pudiéramos describirla como un tiempo de gran bendición para el pueblo de Dios, donde los creyentes somos animados, edificados, fortalecidos, pero al mismo tiempo desafiados y confrontados por la palabra de Dios para el bien espiritual de nuestras vidas. Yo describo Conferencia Plenitud
como una oportunidad para nosotros desarrollar fundamentos cristianos basados en la Escritura. Nuestra iglesia cree en que solo la palabra de Dios es la base del Evangelio y de la fe. Y por consiguiente, estudiar y trabajar y presentar Conferencia Plenitud nos permite tener ese momento, esa oportunidad de nuevo para conocer realmente las doctrinas y todo el conocimiento de las Escrituras. Conferencia Plenitud para mí es un momento especial también porque nos da la oportunidad de que podemos trabajar para Cristo, porque así lo ordena su palabra. La palabra de Dios nos ordena que debemos servir y trabajar para el reino de Dios. Y Conferencia Plenitud le permite a un hermano nuevo creyente, a un hermano que es líder, a otro que es un viejo creyente, a uno de una edad avanzada, todos podemos trabajar y colaborar en la presentación de ese evangelio sano y de doctrina fundamentada en la palabra de Dios. Lo describo como un evento que realiza nuestra iglesia cada año con el propósito principal de exaltar y glorificar el nombre de nuestro Dios, y también nos da la oportunidad de compartir el evangelio con otros hermanos y otras personas. También es una oportunidad que tenemos de servir, en donde adoramos a Dios a través de los cánticos, la alabanza, y se integran diferentes comisiones al servicio, ensayo, música, oración, en fin, lo describo como un momento especial de adoración a nuestro Dios. Desde el principio, ha sido central el objetivo de glorificar a Dios mediante la predicación del Evangelio para todos, así como ofrecer a los miembros de la iglesia local una oportunidad para el servicio gozoso en el marco de un evento especial que permita crecer en la comunión, fomentar las relaciones con otras congregaciones e invitar a amigos y parientes a escuchar la palabra de Dios. Como participante del área de acogida y recepción, servirle a mis hermanos y amigos en cada conferencia me ha sido de gran gozo. Mi experiencia en la conferencia durante el servicio, puedo describirlo de manera maravillosa. He podido contemplar la gloria del Señor, de manera que Él ha trabajado intensamente conmigo, y he podido ver algunos cambios en mí a través del servicio, a través de la comunión y el amor con los hermanos. He tenido la oportunidad de servir dentro de diferentes áreas, distribuyendo las invitaciones en diferentes iglesias invitadas, en el área de acogida, dando las bienvenidas a los invitados, la organización de los niños y en el protocolo en el servicio general. Le doy gracias a Dios por permitirme servir en el contexto de Conferencia Plenitud. Este formato sirvió en cierto modo para sustituir las antiguas campañas evangelísticas que se realizaban en el siglo XX, pero esta vez con miras a la innovación sin olvidar algo esencial: la predicación del Evangelio. Los temas tratados en la Conferencia Plenitud han sido de gran importancia y de gran relevancia. Estos temas han influenciado no solamente a la iglesia, sino a los creyentes y a los no creyentes. Un ejemplo de esto podemos verlo en la que fue la conferencia en 2017, Solo Cristo, la cual estuvo enfocada en esta que es una de las 5 solas, las cuales son doctrinas sumamente fundamentales para lo que creemos como iglesia, y la cual estuvo enfocada en lo que fue la celebración de los 500 aniversarios de la Reforma Protestante, encabezada por Martín Lutero. También en el 2018 fuimos confrontados por la palabra de Dios mediante el tema El poder del Evangelio. Esta conferencia se enfocó en que los no creyentes se le pudiera explicar a fondo cuáles son las verdades del Evangelio, y que solamente mediante este y mediante Jesús y su cruz podemos ser salvados.
También, por último y no menos importante, la conferencia del año 2022, Una Iglesia Fiel. Esta conferencia se enfocó en traer a las iglesias verdades bíblicas de cuáles deben ser sus propósitos y cómo debe estar enfocada la iglesia de hoy, y también a hacer el llamado de que la iglesia debe mantenerse fiel a lo que es la doctrina y lo que son las enseñanzas de las Escrituras. Conferencia Plenitud ha impactado a mi vida de una forma muy positiva. Ha sido un evento que me ha ayudado a fortalecer mi fe y el amor a las Escrituras. Esto a través de los años y en cada conferencia ha traído como resultado que haya podido afianzar mi vida espiritual y que haya podido adquirir varios conocimientos teológicos que a su vez han servido para poder crecer y fortalecerme, afianzarme en la palabra de Dios y en sus creencias. Por la bondad de nuestro Señor, Conferencias Plenitud se ha establecido como una marca distintiva en la ciudad y más allá. Ha propiciado la comunión con otras congregaciones, ha motivado el trabajo en equipo a lo interno de la iglesia y ha traído de alguna manera crecimiento, inspiración y motivación a las iglesias que han participado del evento. Para la gloria de Dios, las Conferencias Plenitud y también la iglesia son un referente dentro y fuera de Higüey. Sobre todo, Dios ha añadido a la iglesia a un buen número de personas a través de esos eventos, y los creyentes han sido edificados y consolidados con el contenido de cada edición, así como a través del servicio gozoso en el montaje y desarrollo de las mismas. Puedo testificar que mi acercamiento a la Iglesia Ciudad Plenitud fue en vísperas de la Conferencia Plenitud 2022, Una Iglesia Fiel, y puedo decir también que tal conferencia fue mi punto de partida para entender el Evangelio debido a la predicación fiel de la Palabra de Dios. Trabajo en el Ministerio de Familia, específicamente en el área infantil. Puedo decir que he tenido una experiencia agradable, reconfortante, ya que trabajar con los niños en amonestación y disciplina del Señor, al mismo tiempo que los padres participan de la conferencia en el auditorio. Mi función es cuidar de los niños junto al equipo de maestra para la honra y gloria del Señor. Desde el año 2013 se han realizado 7 ediciones de la conferencia, siendo esta la 8ª. El tema correspondiente a este año es sencillamente siervos. La relevancia del mismo estriba en que es el título más honroso para un seguidor de Cristo, tanto así que los apóstoles Pedro y Pablo generalmente comienzan sus epístolas identificándose como siervos de Jesucristo. Un siervo es alguien que está dispuesto a servirle al Señor y en su obra, que es la iglesia, y a su prójimo, siempre buscando la gloria de Dios y teniendo siempre muy presente el modelo perfecto de siervo que es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros esperamos que las personas que asistan a Conferencia Plenitud con el tema de este año, sencillamente siervos, las vidas de esas personas sean transformadas, incluyendo las vidas nuestras, obviamente, y que eso se evidencie en seguir sirviéndole al Señor con mucho más entrega, con mucho más pasión por la obra de Dios. Y esperamos también que aquellos que no están sirviendo en ningún ministerio puedan sentirse motivados a servir al Señor en esta oportunidad y a involucrarse en algún ministerio que entiendan que pueden servir a la obra de Dios. Así como Jesús vino a servir y a dar, Dios desea conformarnos a la imagen de su Hijo, desarrollando en nosotros las características del verdadero servicio, tal como lo expone Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Damos gracias al Señor por su bondad a lo largo de la última década. Han sido 10 años en los cuales nos ha permitido predicar el Evangelio haciendo uso de este medio, y su sustento y provisión
han sido evidentes en cada paso a lo largo de cada temporada. Hoy hemos visto cómo ha respaldado el Todopoderoso la visión inicial. Nos permitió en 2016 plantar Iglesia Ciudad Plenitud. Acabamos de iniciar una nueva iglesia en Venezuela, Iglesia Plenitud de Gracia, y además, la gracia del cielo ha mantenido Conferencias Plenitud hasta ahora, cuando con gozo proclamamos que somos sencillamente siervos.